Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cuando las piedras hablan, donde charlamos de arquitectura. El día de hoy, en función de que en México celebramos el día 15 de mayo como Día del Maestro, estuve recordando a algunos de mis maestros que fueron parte esencial de mi vida profesional y de mi vida académica. Aquellos maestros que con su ejemplo, su personalidad, su acercamiento a los alumnos y principalmente su amistad, dejaron una honda huella en mí. Ellos son los causantes, en gran medida, de que yo haya sido catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos, a través de su ejemplo, de su apoyo y principalmente de sus enseñanzas, me abrieron este universo académico que me permitió transmitir a las nuevas generaciones pues todos aquellos conocimientos que fui adquiriendo a través de la práctica profesional, a través de la lectura, a través de las pláticas con estos personajes que fueron mis maestros, mis amigos y en muchas ocasiones mis compañeros de clase. Primeramente, yo quiero platicar con ustedes acerca de un fenómeno que sucedió exactamente cuando yo estaba en la escuela. La arquitectura en México se consideraba una profesión elitista. Todo el mundo decía que era una carrera muy cara, que solamente las clases privilegiadas podían acceder a ella. Y fue todo un reto para personas como un servidor, clase medieros, ingresar a la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional. La principal cuestión era que en aquellos tiempos sí se sentía una diferencia de niveles socioeconómicos. Los estacionamientos de maestros eran una exposición de autos, ¿sí? De autos modernos, clásicos, extraordinarios. Y el estacionamiento de alumnos, pues también era toda una colección de los últimos modelos de automóviles. Los maestros tenían una costumbre de hacer sentir su superioridad, su soberbia. Eran demasiado prepotentes muchos maestros, lo que obligaba a que la mayoría de los alumnos nos fuéramos de la carrera, abandonáramos la carrera. A mí me sucedió. Yo estuve un año y abandoné la carrera porque no soportaba el trato con los maestros. Algunos, inclusive, demasiado impertinentes y groseros. Te ofendían, te decían, tú no sirves para esto, tú vete a veterinaria a curar vacas. Entonces, esta situación, esta presión, pues no iba con mi carácter. Y por lo tanto, pues abandoné la carrera. Tiempo después, regresé, motivado precisamente por el afán de querer ser arquitecto. Y al regreso a la facultad me encontré con un fenómeno que, por sus características, lo habían hecho a mi medida. Fue un rompimiento en la educación que fue un parteaguas en la enseñanza de la arquitectura. En México se conoció como autogobierno.
una tendencia a romper con ese estilo de superioridad del arquitecto y con esa iniciativa de enfocar la arquitectura exclusivamente a los grandes monumentos. Voltear la vista a aquellos pensadores de principios del siglo XX en México, ¿sí?, después de la Revolución Mexicana, que pensaban que la arquitectura debería ser una actividad social que ayudara principalmente a aquellas clases desprotegidas, que ayudara principalmente a aquellos factores que llevaron al México del siglo XX a una revolución social: vivienda, trabajo, salud y educación. Y entonces estos pensadores crearon una tendencia nacionalista, ¿sí?, y social. Y el autogobierno retomó estos principios y los traspasó a la academia. Y fue una revolución, ¿sí?, academicista, y los maestros, estos maestros nuevos, con una idea nueva y con guías de la España, que huyeron de la España franquista con ideas libertarias, crearon un nuevo concepto de la arquitectura. En ese universo fue cuando yo reinicié mi carrera en la arquitectura. Y fue precisamente una experiencia total y absolutamente radical. De aquella imagen soberbia que teníamos de los maestros de arquitectura, ¿sí?, pasamos a la imagen amistosa, ¿sí?, a esa imagen de acercamiento del maestro y el alumno, que fue lo que nos motivó a muchos de nosotros a participar en la academia posteriormente, a dedicarnos a la arquitectura social, a ayudar a la arquitectura del campo, ¿sí?, a la agroarquitectura. Entonces, estos maestros nos dieron otra imagen, y el acercamiento que permitieron nos hizo volvernos sus amigos. Yo recuerdo que el primer arquitecto que a mí me llamó mucho la atención, que me impactó por su sabiduría, fue el doctor Carlos González Lobo. Era un personaje polifacético, porque aparte de saber mucho de arquitectura, tenía una capacidad histriónica, actuaba sus clases, al grado tal de llorar en el aula. Cuando se emocionaba, lloraba en el aula. Este cambio de actitud en los maestros provocó que muchos de nosotros pusiéramos más atención en las clases y nos dedicáramos principalmente a estudiar por nuestra cuenta la arquitectura. Estos arquitectos, como Carlos González Lobo, Víctor Jiménez, su hermano Jorge, el arquitecto también fallecido Jesús Barba Erdmann, que era toda una cortesía ambulante. Era la persona más cortés que yo conocía en el mundo. Era muy amable, estaba al servicio de los alumnos. Él fue el coordinador de toda esta fase del autogobierno en la facultad. Era casi el otro director de la facultad. Y tenía esa facilidad para generar el acercamiento. Todos llegábamos y no le decíamos arquitecto, le decíamos Chuy. Pero el arquitecto que yo creo que marcó mi modelo de conducta, mi personalidad ante la academia y mi formación como maestro de arquitectura, posteriormente
me incitó a estudiar el doctorado fue Sergio Quiune Ramírez, un arquitecto que impactaba con su personalidad. Imaginen ustedes, un tipo caucásico de casi 2 metros de estatura, con una musculatura extraordinaria, cuarto dan en karate, deportista, fue jugador de americano, etc. Y tenía esa presencia que te impactaba. Entonces, este señor me dio un solo semestre y nos volvimos extraordinariamente amigos. Y él me fue ayudando, ¿sí?, tanto en la carrera como posteriormente en arquitectura. Gracias a él me aboqué al estudio de las metodologías de la arquitectura, que también fueron un parteaguas en los años 60, a tal grado que, como lo he dicho en un video anterior, se generó una simposium internacional en Inglaterra, ¿sí?, en Portsmouth precisamente, donde se reunieron todos aquellos arquitectos de esta nueva gama de arquitectura que eran metodólogos. Sergio, al igual que otro gran maestro, otro gran doctor en arquitectura, igual que Sergio, que se llamó Álvaro Sánchez, fueron mis mentores en la metodología. Yo les aprendí los métodos, la manera lógica y metodológica de hacer arquitectura, de investigar arquitectura y de proponer soluciones que pudiesen ser fundamentadas, no justificadas en clase, sino fundamentadas a través de la investigación. Un arquitecto, también, dos arquitectos fallecidos ya, que fueron don Vicente Martín, español, que huyó del franquismo, el arquitecto José Luis Benlliure, también de origen español, que con sus clases me enseñaron a amar la historia de la arquitectura y principalmente la historia de México. Posteriormente, yo estudié maestría en restauración de monumentos por una razón muy sencilla. Estos arquitectos me enseñaron a querer la arquitectura mexicana, la arquitectura colonial, la prehispánica. Y en alguna ocasión, yendo a visitar el museo con mi novia, en aquel tiempo mi actual esposa, visitamos el museo de las intervenciones, que estaba ubicado en un exconvento en Churubusco. Y ahí me informó uno de los vigilantes que ahí estaba ubicada la Dirección de Monumentos Históricos. Y me comentó, sí, aquí se dedican a la restauración de todos los monumentos coloniales. Y entonces me saltó la chispa y subí. Me entrevisté con el director en aquel momento, que era el arquitecto Saldívar, el jefe de monumentos históricos. Él me canalizó con un arquitecto que tendría gran importancia en toda mi trascendencia como restaurador. Él no fue mi maestro directamente, pero él me enseñó restauración de monumentos. El arquitecto Daniel Carreón Vázquez,
al que le tengo una extraordinaria amistad y que posteriormente fuimos compañeros en la Facultad de Arquitectura dando clases, él de historia y yo de metodología y de teoría. Este arquitecto me enseñó las bases de lo que es la restauración. Me enseñó a aplicarla en las obras. Yo me había dedicado exclusivamente al dibujo de los planos, porque también teníamos la costumbre en aquel tiempo, los alumnos de arquitectura, de que cuando teníamos espacios que nos dejaban el taller de proyectos y el taller de construcción, recorríamos las calles principales de la Ciudad de México buscando despachos de arquitectos, donde pedíamos trabajo como dibujantes. Entonces, ahí nos iniciamos dibujando en esos despachos, cosa que yo apliqué en el despacho de monumentos históricos a las órdenes de Daniel Carreón. Él me indujo también a la construcción, al campo. Me enseñó que la arquitectura no nada más se queda plasmada en un plano, sino la arquitectura hay que vivirla, hay que entenderla, ¿sí? Hay que estar presente con ella, y principalmente si esa arquitectura es histórica. Él decía: yo amo a mis viejitas, porque estas me están enseñando lo que ha sido la arquitectura. Entonces ahí fue donde se despertó mi vocación como restaurador. Una de tantas vocaciones que la arquitectura me ha permitido desarrollar. Otro de esos maestros que también me ayudaron mucho ya en la maestría fue el arquitecto Bernardo Calderón. Él y su hermano José Luis fueron los maestros que me enseñaron a amar las estructuras, a entender su comportamiento, ¿sí? A calcularlas y a saber cómo restaurarlas en caso de siniestro. Posteriormente, ya como compañeros en la academia, que fuimos primero compañeros en nuestra formación como arquitectos, recuerdo con mucho cariño al arquitecto Luis Díaz Barreiro y Saavedra. Él fue el que me invitó a dar clases en la facultad. Yo en aquel tiempo le dije: no, yo tengo un trabajo, estoy restaurando unos exconventos fuera de la ciudad. Y él me dijo: bueno, ¿por qué no nos vienes a dar una conferencia acerca de lo que estás haciendo, de lo que es la restauración y principalmente de esos conventos que estás interviniendo? Entonces yo llegué, les di una plática, la plática era de 1 hora y los estudiantes me incitaron a seguir platicando y nos quedamos como 4 horas, 4 o 5 horas, no recuerdo bien. De ahí, los mismos alumnos me pidieron como maestro y ahí inició una carrera de 43 años. Otro ya maestro, ya como compañero en la docencia, fue el arquitecto José Luis Marroquín, un arquitecto simpático, muy especial, su comportamiento extraordinario. Sí, fue un gran compañero y llegamos a un grado tal de tener en la clase de teoría una especie de confrontaciones entre sus conceptos teóricos y los míos, que fueron muy enriquecedores para los alumnos. Mis 2 grandes amigas en la Facultad de Arquitectura, Elodia Gómez Maqueo y Rojas, que fue también una figura cuando yo ingresé a la facultad. Ella era secretaria de la sociedad de alumnos de la carrera de arquitectura. Era una mujer
muy bella, atractiva, con una imagen de niña buena, pero fue activista en los movimientos del 68. O sea, tenía una personalidad, no sé, podríamos decir, encontrada. Ella fue una gran ayuda en mi carrera como docente, como académico. Otra es la arquitecta doctora Silvia de Canini Terán. Y así como ellos, hay una gran pléyade de amigos, compañeros y maestros que han sido parte integral de mi formación como arquitecto y como académico de la facultad. Ahora les digo, en función de que el día 15 de mayo se conmemora el Día del Maestro aquí en México, va mi gran admiración y cariño hacia todos estos arquitectos que fueron base de mi formación como arquitecto. Muchísimas gracias, maestros. Esta es mi manera de agradecerles toda aquella influencia que causaron en mí en aquellos años. Y posteriormente, muchas gracias por su amistad. Muchas gracias, espero que esta plática les haya interesado. Vaya viendo también cómo nos vamos formando los arquitectos y los maestros a lo largo de nuestra carrera y nuestra vida. Muchas gracias, nos vemos en la próxima charla de arquitectura. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios y proponer temas. Saludos.